Planeta 2013 Networks presenta De Arrebato, el programa de la mujer para la mujer. Más estilo, más belleza, más salud, más superación personal. 2 horas más con Marisa Yergo y su equipo de expertos para lograr balance a tu alcance. Una producción de High Residence y de Arrebato. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues ya comenzamos esta parte que nos encanta y que ya por televisión, como verán, estoy estrenando. Ahora sí me mandaron unos vestidos preciosos en julio, se los agradezco mucho. Yo ya me siento como de fiesta, yo ya estoy del dorado y pidiendo abundancia y bañándome mentalmente en champaña. Y con ese pensamiento positivo les doy la bienvenida a todos, a Jenny. Hola. Y a nuestra invitada del día de hoy, que es la tanatóloga María Guadalupe Flores Millán, y que nos va a hablar justamente de todos estos temas relacionados con nuestras pérdidas. Voy a hablar un poquito de ella, pero le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. No, para nosotros es un gusto, ¿eh? Bueno, ella estudió en el Instituto Mexicano de Tanatología. Su deseo siempre fue trabajar en el área humanista, contribuyendo con las personas que se encuentran en estado terminal a encontrar la aceptación de la situación que viven a través de dar un sentido a su vida, comprendiendo y perdonando lo vivido para llegar a la aceptación de su muerte. Y a los dolientes, que son familiares, amigos, conocidos, a aliviar el dolor que provoca la ausencia de un ser querido. Ella todavía sigue estudiando, está haciendo una licenciatura en psicología y participa en talleres y cursos como son controversias de oncología, evaluación gerontológica integral, intervención en crisis, psicoterapia corporal. Esto y más es lo que hace la tanatóloga María Guadalupe Flores Millán. Y pues sin más, te dejo a ti platicándonos cómo es esto con lo que todos nos tenemos que enfrentar. Pues mira, realmente el tema que vamos a ver básicamente es por este tiempo, ¿no? Lo que está pasando, cómo las personas vivimos una pérdida tan importante que llegáramos a tener en estos tiempos. Y para poderlo hablar tendríamos que considerar lo que es el duelo, ¿no? El duelo tiene que ver con ese proceso donde yo trabajo cómo me siento, cómo reacciono y cómo voy aceptando mi nueva realidad. Entonces, si vamos desde ese comienzo, desde ese principio, entonces podemos ir avanzando en que el duelo tiene 5 etapas, generalmente, bueno, siempre, ¿no? Esas etapas son la negación, que tiene que ver con toda esta parte donde cuando sucede la pérdida, de momento no acepto, no quiero saber. No lo creo, no puede ser. Sí, no puede ser. Entonces, bueno, es la siguiente etapa, tiene que ver con la ira, el enojo, ¿no? Cómo me siento ante esa pérdida y contra quién me enojo. Me puedo enojar contra mí misma, contra Dios, me puedo enojar contra algún familiar cercano, me puedo enojar con el mundo entero. Y después de eso hago una negociación donde yo digo que a cambio de poder estar bien doy algo que tiene que ver casi siempre con una cuestión no resuelta con esa persona que he perdido y que en esta posibilidad de negociar pueda yo sentirme un poco más aliviada, ¿no? Después de eso viene también una etapa depresiva y luego, y finalmente, es una etapa en la que yo acepto. Sin embargo, el hecho de que estén esas etapas de esa forma no significa que realmente van así, ¿no? Uh-huh. De hecho, en el duelo vas de una a otra y cuando sientes que ya superaste una, regresas, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, después de eso habría que ver cómo lo está viviendo una persona el duelo en relación a este diciembre, a esta parte donde es su primera vez
Y decirlo así es porque después de que pierdes a ese ser amado, pues van a haber muchos diciembres, ¿no? Pero este primer diciembre que estás con este duelo, puedes estar en cualquiera o en todos a lo largo del mes de estas 5 fases, ¿no? Puedes estar muy enojado, puedes estar muy deprimido, que casi es como lo más frecuente. Lo que más se da. Puedes estar también en una negociación, ¿no? Porque este mes es como muy espiritual. Entonces, de pronto esta parte que te pueda traer tranquilidad y paz espiritual. Pero todo eso también tiene que ver con muchas cosas alrededor de la misma persona, es decir, dónde nació, la cultura, cuando era pequeño, cuál fue su primer encuentro con la muerte, ¿no? Y cómo la vivió, cómo la familia, en un momento dado, le participó, ¿no? De cómo pasar por esta etapa del enfrentamiento con la muerte. A veces es una mascota, a veces es un vecino, una vecina, un amiguito, en la escuela, ¿no? Alguien. Pero cómo tu familia parental te enseña, te prepara a vivir eso, ¿no? Así es. Si hay angustia, si hay tristeza, si hay desesperación, si hay un duelo patológico. o incluso separación, ¿no? Porque muchas veces la muerte según te puede unir, pero también te puede separar, ¿no? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, cuando fallece tu mamá, por decir algo, y los hermanos estaban distanciados, dices, bueno, ahora se van a unir, ¿no? Porque pues ya falleció, sí. no sé qué, y resulta que no, o sea, están unidos en el momento, pero se vuelven a separar, ¿no? Claro, porque este asunto de la muerte tiene que ver con aspectos psicológicos y espirituales, finalmente, ¿no? Y entonces la carga emocional que tú tienes tiene que ver mucho con eso. El asunto es que si en el caso que tú me refieres de una mamá que fallece y que los hermanos estaban separados, por lo regular estamos, como hermanos, estamos como peleando por este ser importante que es la madre, y que estamos así con el asunto de los celos, y pero cuando ella se va, entonces podemos hermanarnos nuevamente, ¿no? Podemos estar cercanos nuevamente. Y participando de algo que es un valor familiar, común, ¿no? que estamos compartiendo. Claro. Entonces el asunto es que no solo depende de una cosa, ¿no? Depende de muchas. Cada persona tenemos una estructura, una personalidad de acuerdo a todas las vivencias desde niños. Y cómo las estamos viviendo y dónde vivimos y cómo en el país donde estamos, en este caso en México, cómo se aprecia toda esta cuestión de la muerte, ¿no? Y cómo se vive culturalmente, también implica cómo me voy a sentir. Claro. Pero si además yo tengo una situación no resuelta con el ser amado que se pierde, pues las cosas son más difíciles. Voy a tener un problema ahí, ¿no? Para poder resolver. Y diciembre me va a parecer a lo mejor el más triste, ¿no? Posiblemente, y ahí esté en una depresión. Pero si el asunto es que mi ser querido fallece porque de forma violenta e inesperada, posiblemente esté muy enojada, ¿no? Claro. Este diciembre, y no quiera la Navidad y no quiera nada con nadie, ¿no? Todo depende, claro. Depende cómo sucedió la muerte, depende la edad que tengo y la edad que tiene y la edad que tenía mi ser querido, ¿no? Todo depende quién era mi esposo, era mi madre, mi hijo, quién era, ¿no? Todo esto del duelo pues, podría parecer como muy simple, pero no es muy simple, ¿no? No, para nada. Es muy natural, pero es muy difícil. Sí, así es. Por ejemplo, cuando estás, ya nos hablaste de estas etapas que sí, la primera obviamente es la negación, ¿no? O sea, no lo quiero, no lo acepto, y no estoy de acuerdo incluso, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo porque no tenía por qué, porque estaba muy bien, porque desde nuestro punto de vista, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero también siento que hay uno ahí que no sé dónde entraría, el de evadir, el de que yo como que no pasó nada, ¿no? Y mientras no me toquen el tema yo como si nada. Esa parte, ¿cómo la puedes superar? Bueno, esa parte puede estar tanto en la negación, en el comienzo, donde pierdo a mi ser querido y yo hago como que no pasó nada, ¿no?
pronto estoy como que pintando de otro color a lo mejor mi casa, pronto estoy sacando todo lo que tiene que ver con esa persona, pero no lo siento. El asunto aquí es cómo lo siento. Si yo no me permito sentir, es difícil trascender y llegar a una solución, a una resolución del duelo. Esto que tú me preguntas también pudiera aparecer más adelante, ¿no? En un duelo patológico. El duelo tiene un tiempo que no es forzoso, cada persona puede tener, como decía antes, su propio proceso y tiempo, pero más o menos son entre 6 meses y 2 años aproximadamente, por ahí anda. Si para cuando ha pasado todo este tiempo yo sigo negando, es muy probable que cuando tenga otro suceso de pérdida, aunque no sea de la misma magnitud, incluso aunque sea con mi vecino, la ¿no? reacción va a ser la tremenda. reacción va a ser tremenda. Claro. No es obligado que sea así tampoco, pero el asunto es que esto de no me hago cargo, no quiero saber, me duele, es porque evado pues el dolor. El dolor siempre está ahí presente y es necesario para poder trascender, para poder experimentar nuevas... Para poder seguir viviendo. Claro. ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo? A mí se me ocurre una situación familiar que conocí en la que había 2 hijos varones y uno murió muy joven, no sé, antes de los 20 años, cuando todavía todos son ilusiones, todos son planes bonitos y bueno, pues falta uno de los 2 hijos y era, no sé si realmente lo era o se volvió así la imagen, el bueno. Se queda el otro hijo que de alguna manera había sido el más rebelde, el que les había dado más problemas a los papás, y entonces esa imagen del hijo se vuelve totalmente ideal. Se queda su retrato en medio de la sala y todo lo que se refiere a él es que él era, es que era lo máximo, es que si hubiera estado, ¿sí me explico? Y toma un lugar que para el otro hijo es totalmente difícil, por no decir imposible, de superar. Y vienen una serie de conflictos después de eso que los hemos observado, ¿no? Digo, esta persona pues está bastante cercana a nosotros y pues ha sido un proceso doloroso para él y preocupante para los que estamos cerca. Claro. Mira, esto parece ser ya más de un duelo que requiere apoyo profesional, porque lo que pasa ahí es que y en muchos casos cuando perdemos a un ser querido que por ejemplo nos ha maltratado, incluso un marido muy maltratador o una esposa muy maltratadora, y el doliente, el que se queda vivo, de pronto empieza a hablar de que era maravilloso y que lo extraña y todo eso, ¿no? Es un poco parecido a lo que me estás diciendo. El asunto en la familia es que no tienes mucho problema con que un hijo es mejor que el otro. En realidad, si bien es cierto que son diferentes, no alcanzas, mientras están vivos, no alcanzas a hacer tanta diferencia, ¿no? Porque los amas. Pero pasa en muchas ocasiones algo muy interesante y terrible, ¿no? Cuando estás en la etapa del enojo, pero esa se maximiza, en la etapa del enojo tú te enojas con quien sea. Y ese hijo que se queda vivo es como el culpable de mi enojo, ¿no? Yo voy y en el vacío mi frustración y mi tristeza. Y entonces me enojo porque él sí se quedó vivo y porque el otro no. Aunque en realidad pueda ser que sí tenía preferencia por el otro o no la tenía. No importa. Independientemente de eso. De pronto este es el que ahora tiene la culpa. Y le pongo poca atención y además lo maltrato, ¿no? Con esta imagen. Y tiene muchas cosas más en el fondo. Y sí es importante que cuando está pasando algo así, pues sí reciban ayuda profesional. Claro. Definitivamente. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, estas muertes tan repentinas que hemos tenido durante estos últimos días, ¿no? Por decirlo así, de estos deportistas, de esta cantante de Jenny Rivera que acaba de morir de manera tan trágica. ¿Qué pasa con esta parte de cómo vas a superar una cosa como esta, que es difícil porque ni te la esperabas, ni tampoco crees que se la merezca,
Vaya, la forma en que muere uno y otro son muy diferentes, ¿no? Uno es, bueno, porque tuvo una trombosis, lo que sea, bueno, ya de alguna manera sabías que no iba a regresar, no muerte cerebral, lo que sea. Pero cuando estás esperando a una persona que venía en un vuelo, que venía bien, que se acaba de tomar fotos, que las tuitea, no sé, y de repente ya no hay ni restos de esa persona, En o cuestión de restos, segundos. ¿no? De que no, ni siquiera lo esperabas. Además, la edad, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que hablamos al principio, el factor edad. Los deportistas y ella no estaban grandes, o sea, eran personas ya mayores, que digas, oye, entonces esto te impacta también, como sociedad creo que también nos impacta por eso, porque estaba como una Selena en el momento cumbre de su carrera, ¿no? Ella le estaba yendo súper bien ahorita, no estaba pasando por una situación difícil personal, de un divorcio, etcétera, pero de estas cosas, y su familia, que aunque es cristiana y todo, tenía, no es que a mí hasta que no me digan que es mi hija, yo no creo, aunque todo apunta, ¿no? A que era el avión, estaban los restos, están los efectos personales, etcétera. ¿Cómo puedes superar una muerte tan trágica, tan que no puede ser, que dices es que no se lo merecía, ¿no? Quizá. Ok, tu pregunta es, ¿cómo puedes superarlo quién? La gente, los fans, todos, toda ¿no? la Porque sociedad, todos yo creo que estamos su familia. involucrados de cierta forma. Claro, ¿no? Todos vamos a vivir esto de forma diferente, ¿no? La familia, pero en este caso que son figuras públicas, el asunto es que de entrada a todos tenemos como que, y además, bueno, nos preocupa mucho y a lo mejor les va a parecer así como algo que yo no he sentido, pero siempre que tú miras hacia el frente y te anuncian que la persona que murió es otra y no en tu casa o no tú, de entrada hay una como tranquilidad. Una sensación de alivio. Una sensación de alivio, de entrada, que me estás preguntando a nivel global, General. Sí. Entonces, de entrada para muchos, aunque no parezca, aunque no me lo pudieran Pero lo creer, primero que pero sientes lo es... primero es que sientes es como esa parte. Qué bueno que no fui yo. Ajá, qué bueno que no fue en mi casa. Y lo siguiente es que no tenemos esta cultura bien de cómo, qué sucede, bueno, que la muerte es parte de la vida. Que cuando tú naces ya naciste con la muerte aquí, ¿no? Y que te vas a ir en cualquier momento. Existen teorías en las que la idea es un poco que tú tienes una misión, algo que hacer en este mundo, y que en el momento en el que la hubieras terminado tú Pues ya te puedes ir. irías. Pero esto también implica todo lo que vas a dejar como aprendizaje. Para muchas personas esto que sucedió tiene que ver con una reflexión, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que estaba súper joven y yo no he hecho lo que debería, Como una y yo ya tengo comparación. tanto, ¿no? Sí, porque es inevitable. Claro. Tú estás centrada siempre en ti. Y de ahí tú vas hacia el exterior y observas y cognitivamente Lo vas a relacionar claro, con tu forma de ser. Claro. Esto está muy interesante, vamos a tener que interrumpir para el corte. No se vayan, regresamos. Marisa se ve sentada como chueca. No sé si es su signo. Sí, está muy Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente.
Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. De vuelta, ya saben, el tema está muy interesante y yo creo que a todos nos afecta de una o de otra forma porque, como ya lo dijiste con mucha sabiduría, la vida viene ya con su boletito de salida. Llegamos aquí con la promesa de que este es un tiempo efímero. Sí, así es. Y pues no nos acostumbramos a ello y es algo que pues, deberíamos de trabajar precisamente para que no nos hiciera tanto daño. Claro. Y bueno, un poco también en esta parte que estábamos hablando de la cuestión social, siempre el ser humano espera un cierre, ¿no? Ese cierre es que una vida comienza y en teoría la vida se va a acabar cuando sea un adulto mayor, ¿no? Es por como lógica. esta es la esperanza así de la llegada. Y cuando hay un corte, en un momento no previsto, no indicado o no aceptado, también genera una gran angustia. Sí. Y a todos nos mueve, ¿no? Uh-huh. Esta parte de la muerte cuesta mucho trabajo y esto que tú comentas sí es muy importante. Es muy importante que pudiéramos todos en familia tener la posibilidad de a nuestros hijos irles dando bases, ¿no? Bases de confianza, pero aún así la muerte es un evento doloroso. No, pero que te sacude, o sea, la muerte es algo muy fuerte. Sí, porque también claro. Esta parte de cuando dices, ¿no? Pues nada más tienes el día de hoy, pero no sabes si lo vas a terminar, ¿no? Y decirle a tus seres queridos cuánto los quieres y lo importante que son para ti, todo esto, a veces también suena como que me estoy despidiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de esta chica, que dicen que ella estuvo como tratando de cerrar antes de esto, con su hermano, ¿no? Con la hija incluso, quizá con el exmarido o marido todavía, no sé, ya no pudo, pero era como que ya estaba como... ¿La muerte se presiente de alguna forma? Sí, así es. Hay muchos cambios. Yo te puedo decir en mi experiencia que mi esposo tenía una conducta regular, como conocida para mí todo el tiempo, y justo 2 días antes empezó a tener un cambio. Un cambio sorprendente. Además, como que más a mi gusto, ¿no? Entonces yo estaba muy contenta. Y el día que él fallece, porque él fallece en la madrugada, pero todo ese día era increíble el cambio tan radical que estaba teniendo. Él no se despidió, como en este caso de hacer cierres, pero ciertamente sí se percibe, sabes, no lo sabes de cierto, no puedes decir, oye, ya me voy a morir, porque no te vas a ir a quitar la vida, pero sí sabes, intuyes, presientes. Es como si ese tiempo, de alguna manera consciente o inconsciente, adquiriera una mejor calidad y tuvieras esa necesidad de aprovecharlo al 100 de mejor manera. Mira, yo creo que más bien lo que tiene que ver es con algo no tan conocido, no se puede explicar tan racionalmente esto que tú me comentas,
porque tiene que ver con algo más espiritual, tiene que ver con esta sensación de que te vas, ¿no? Entonces, en un proceso de enfermedad mío, en algún momento sí yo decía, es que me estoy yendo, me siento que me voy, ¿no? O sea, sí tenía esa percepción y sí empecé a despedirme, sí empecé a avisar, no sé lo que estoy enfrentando porque todavía ni sabía qué enfrentaba, todavía no tenía el resultado, pero sabía que iba a morir, eso sí sabía. Y quería dejar como todo, ¿no? Oye, por favor tú, porque lo sentía. Afortunadamente, bueno. Aquí sigue. Aquí sigo. ¿Y cómo prepara una tanatóloga a la gente, por ejemplo, en los casos de gente que ya está en estado terminal? Un cáncer, una leucemia, a lo mejor incluso una muerte cerebral que también dices, no, es que puede revivir, cuando sabes que ya muertes cerebrales ya no se puede. O estos comas, ¿no? Que, por ejemplo, Gustavo Cerati, otro que está ahí, ya tiene no sé cuántos años, pero la mamá sigue esperanzada en que va a despertar, ¿no? ¿Cómo preparas a la gente para hacerle entender o ver que eso no es posible? Tú estabas en el comienzo hablando del enfermo terminal. ¿Te refieres a cómo preparas a esa persona para tener una muerte digna? A esa y a la familia. Ok. En el caso de la persona en estado terminal y como en el otro, ¿no? El asunto con ellos es que hay que ver primero qué necesitan. La persona antes que nada tiene sus propias necesidades y hay que saber qué necesita. En muchos casos esas personas por el estado de enfermedad no pueden hablar, por ejemplo, ya. Y a lo mejor necesitan comunicarse y tú vas a ser ese medio, ¿no? Tú vas a ser también esa compañía. Tú vas a poder entender a esa persona desde su estado, ¿no? Pero ¿cómo le ayudas a finalizar dignamente? Dependiendo también de la enfermedad, pero casi en la generalidad, hay que ir a ver su historia de vida, no tan puntualmente, pero sí para ayudarle a tenerlos para qué me enfermé, ¿no? Porque ciertamente la mayoría de los casos de enfermedades es ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No? Y hay mucho enojo, mucha tristeza, mucho miedo. Y muy poco entendimiento. Claro. Entonces es ayudar como a entender, ¿no? ¿Qué pasó en tu vida y cómo estás con la familia? Porque también muchas veces las personas no pueden terminar porque tienen todavía cosas que resolver con la familia, ¿no? No siempre se sienten completamente listos, ¿no? No nos sentimos completamente listos. Por eso es tan importante como estar trabajando día a día, y un poco retomo lo que dijiste hace rato que me pareció muy importante, esta parte de cómo nos despedimos sin sentirnos que nos estamos despidiendo como si de veras ya no nos fuéramos a ver. Si el comportamiento de cada persona es vivir la vida como si hoy fuera el último día de mi vida, disfrutar intensamente lo que tengo que disfrutar, poder tener más capacidad de tolerancia, poder detenerme y observar a lo mejor, no sé, los árboles, no sé, hacer algo de meditación, descubrirme, tener esa capacidad. Tienes como esta posibilidad de ser mejor persona, ¿no? Pero al mismo tiempo vas pasando esta forma de vida a los hijos, ¿no? Porque todos vamos caminando y vamos aprendiendo del ejemplo. Entonces de pronto todos sabemos que nos vamos a despedir hoy con así de que te vaya súper bien y de éxito y todo, porque ciertamente no sabemos si nos vamos a volver a ver. No es porque lo tengas ahí presente, no sé si te vuelvo a ver, oye, no es así, pero sí es desde el amor. ¿Cómo te despides de la gente? ¿Cómo quieres a tu familia? ¿Cómo quieres a tus amigos? ¿No? Claro. Entonces, bueno, todo esto. ¿Y cómo quieres a toda la gente? Si tú te animas, te atreves a vivir el hoy, entonces tienes más posibilidad de aceptar que a lo mejor te accidentas y tienes unos minutos para evaluar que sí, te vas a morir, pero te vas en paz, ¿no? Claro. Y como que va cerrando siempre a cada momento, ¿no? Cuando, por ejemplo, refiriéndome a esto que mencionaste antes, si yo me despedí de mi hijo o de mi esposo o de mi mamá con un me chocas y siempre te quedas con esa angustia de no, es que eso no estuvo bien. Eso no estuvo bien, claro.
no le debería de haber dicho eso, ¿no? Yo creo que debemos tener una mayor tendencia hacia el agradecimiento, porque finalmente cada día que amanece es un día más que estás viviendo, Claro. y tú no tienes ninguna garantía. Entonces, tener un poquito más en la conciencia es un poco más de atención Claro, y también de agradecimiento. claro. En lugar de decir, te digo esto porque no sé si te vuelvo a ver, o sea, te agradezco este momento que estoy compartiendo contigo. Ujú. O sea, es más verlo como un regalo, ¿no? Cada momento que tengas la oportunidad de vivir. Sí, así ¿Y es. qué es más difícil? ¿Preparar a una persona que ya está, digamos, en las últimas, o a la familia? Yo creo que los dos son muy difíciles. El que en un momento dado la persona que ya se va tiene la posibilidad de enriquecerte a ti, ¿no? Que esta parte podría parecer como el ego, ¿no? Ya me está enriqueciendo. Pero es muy cierto, ¿no? La persona que se va, como está cerrando, tienes mucho que aprender. Te deja unas experiencias maravillosas y por lo mismo es muy difícil lograr sentir que hiciste todo lo mejor. Aunque hayas puesto todo lo mejor Siempre de ti, te queda algo siempre de te algo. quedas con algo, ¿no? Ay, es que mejor le hubiera, o sea, siempre, inevitablemente. Ajá. No, es que iba yo a cambiar un poquito de tema. O sea, una cosa con la que jugamos mucho en mi familia, sobre todo mi esposo y yo, es pensar, ¿no? O sea, bueno, yo entiendo que en este momento que estamos viviendo, este momento evolutivo de la humanidad, a lo mejor es necesario que nos enfermemos y nos deterioremos para que aceptemos con mayor facilidad el hecho de que nos tenemos que ir. Ujú. Pero yo así como que apuesto, ¿no? Y como que le propongo ahí al que nos creó, ¿y si no nos deterioramos? Y si simplemente llega un momento en el que digas, ya me toca, ya terminé, adiós a todos, si pudiera ser un proceso menos angustioso, ¿no sería mejor? ¿Tú qué piensas? Mira, lo que pasa es que cuando estás en esta parte de tu bienestar físico, emocional, mental, pudiera ser que nunca aprendieras las lecciones que necesitamos aprender, porque a mí me queda clarísimo que esta vida tiene una razón, ¿no? Y cuando no pasas por estos procesos de aprendizaje donde ya no eres ni la más fuerte, ya no eres ni la más joven, ni tampoco eres la más guapa, todo lo que de pronto a las mujeres nos puede mover muchísimo, vamos enfrentando cosas que nos ayudan a madurar, A entender el desapego. a ser mejores personas. Y esto que acabas de decir, qué interesante tu pregunta, porque sí, entonces es como difícil, ¿no? También cuando nos llegamos a preguntar, ¿por qué con tanto dolor, ¿no? Cuando estos fallecimientos de mucho dolor, pero ¿por qué con tanto? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué no entiendo? Eso me desgarra, ¿no? Pero cada persona tenemos aprendizajes en esta vida. ¿Cierto? Y nada está porque sí, todo de verdad está muy en orden. Si lo vemos por el lado del universo, si lo vemos Todo por es el lado de perfecto. Dios, todo es sí. Entonces, las cosas son necesarias para ir trascendiendo, ¿no? Claro. Para tener la posibilidad de que cuando te vas con el trabajo hecho, ¿no? Que nunca sabemos cuándo. Claro, ¿Y sí. qué pasa en esta etapa, se puede decir, en la que a lo mejor, como dicen, no te pudiste despedir, ¿no? Pues ya no hubo no hubo posibilidad, porque fue una muerte repentina, fulminante, como sea, y no te puedes despedir. ¿Hay un proceso, hay algún ritual, no sé cómo llamarle, que tú puedas sentir que te comunicas con esa persona y decirle adiós o pedirle perdón? Porque luego también te quedas con eso, es que no le dije lo suficiente que la amaba, no le pedí perdón por la última vez que nos enojamos, ¿no? ¿Hay alguna cosa así? Sí, claro, una técnica, ¿no? Ajá. Sí, claro. Definitivamente, bueno, a mi parecer todas las personas que tenemos pérdidas que de verdad te simbran, ya sea por cómo fueron, en este caso no, porque una hora antes estaban juntos y al ratito ya no estaban juntos, y no necesariamente por violencia, puede ser un infarto, Claro. ¿no?
en el que no te puedes despedir, sí. Tienes que ir mucho hacia el fondo de ti, tienes que ver, aceptar que ciertamente te puedes comunicar, no físicamente, no te va a contestar, pero sí necesitas encontrar que tu espíritu puede tener esa conexión con ese espíritu que ya no está. Y a través de la escritura, a través del pensamiento, a través de la música, a través de las palabras, ¿no? Tú puedes estar diciéndole todo lo que no le dijiste, ¿no? E incluso hay una parte en la que nos cuesta mucho trabajo el aceptar que no todo el tiempo te caía tan bien, o no todo el tiempo era todo maravilloso. Es una parte, ¿no? muy interesante, sí. Y poderle decir, hablar de sus defectos. Claro, no todo el tiempo fuiste lindísimo o lindísima, ¿no? No todo el tiempo fuiste la mejor mamá, o sabes que me dolió muchísimo que tú hacías diferencias, pero te quiero, ¿no? Y por eso es que es importante irte a la mano con un profesional, ¿no? Porque no aceptamos esta parte, como que culturalmente nunca queremos ser apoyados ni ayudados, pero lo cierto, sobre todo los hombres, ¿no? Pero lo cierto es que ir por el camino con alguien que te va así como que llevando Guiando. la luz, ¿no? Sí, hacia acá, no, para allá, no, es mucho más Llevas las cosas de una fácil. manera más fácil, exactamente. Y sin tanto sufrimiento, ¿no? ¿Y qué pasa con estas, cómo llamarle? Pues no sé si creencias, cortes me están diciendo que hay cortes. Creencias o rituales, no, es que no tengo ahorita la palabra, pero hay gente que sepulta a sus muertos y hay gente que los crema y entonces hay todo un rollo de no, pero no la cremes porque entonces su alma no sé qué, no, pero que si la entierras pues los gusanos, o sea, ya no sabes ni qué, ¿no? Otras personas que dicen, a mí me da igual, donde quede soy un cuerpo X, lo que trasciende es el alma. Vamos al corte y Regresamos con este Claro, tema. claro. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria.
Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Estamos de vuelta y nos quedamos con preguntas en el aire, que ya estabas hablando de ellas. Vamos a darles continuidad. ¿Qué pasa entonces con estas pues diferencias que pueden haber a lo Entre mejor, los familiares? Ajá, de que vamos a enterrarla, vamos a cremarla, va a esparcir no sé dónde. Que si ella en el quería mar. esto, que si no era lo que quería, no dejó completas las instrucciones, finalmente pueden pasar muchas cosas. O uno sabía una cosa y el otro sabía otra. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo sabía que mi mamá quería que la cremáramos, mi hermana no. Entonces, pero no, ¿cómo la vamos a cremar? No, yo no sabía. No, sí, a nosotros nos dijo, ¿no? O sea, mis tías y yo, que éramos más cercanas a mamá, Ya no, pero yo tenían no esa sabía, certeza. ¿no? Entonces, bueno, pero pues es la voluntad de mamá, ¿no? Entonces, y de hecho, ella tiene las cenizas, ¿no? En casa. Claro. Mira, tu pregunta es muy interesante, abarca muchas cosas y lo más importante es que, aunque el tema de la muerte es un tema muy complicado, pero es bien interesante el poderlo compartir con la familia, ¿no? Y poder decir, a ver, todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, vamos a fallecer, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Eso ¿Qué hay que quieres? platicarlo ¿Tú qué desde quieres? antes. Yo qué quiero, claro. Pero no solamente eso, por eso te decía que es muy interesante, porque también, ¿qué quiero que hagan con mis cosas? Ok, hay un testamento, pero hay otras cosas que no se Que son muy manifiestan, personales, ¿no? ¿no? Puede Claro. ser. Hasta tu perro, tu Claro, gato. Claro. Entonces, ¿qué quiero hacer? Y sobre todo en el caso donde la pareja, bueno, la familia, la pérdida es del padre, del esposo. En muchas ocasiones, cuando no se ha hablado suficiente, a lo mejor él maneja un negocio y ahora ¿qué va a pasar con ese negocio? Si antes se habla, si siempre se ve que existe la posibilidad de morir cualquiera de los miembros de la familia, entonces se transmitiría esa información, ¿no? Oye, si yo me muero, yo te sugiero, te recomiendo que se haga esto, Claro. porque de repente se puede perder mucho cuando no tienes ni la menor idea de cómo seguir. vas a seguir con esto, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, habrá quienes piensen que incinerar está muy mal y tendrá que ver con un contenido religioso, etcétera. Pero a fin de cuentas, lo mejor es que cada quien decida, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus ideas, Claro. qué quiere que pase con su cuerpo. Finalmente el cuerpo es como un guante, Como un vestido. ¿no? Sí, claro. Y se va a quedar, ¿no? Así es. Entonces, lo que sí importa es que sí está el espíritu, ¿no? O el alma. Si lo Totalmente. queremos también creer. Porque también hay quien cree que la vida se acaba y se acabó, ya no hay más, ¿no? Entonces, también están bien, ¿no? Es Todos válido. estamos bien finalmente con lo que nos hace vivir en paz, vivir tranquilos y en función de esas creencias. Así es. Tu filosofía es tuya. Claro. Y el chiste es que vivas de la mejor manera posible. Claro. De acuerdo. Bueno, y hay otro tipo de pérdidas que también me imagino que te han tocado como tanatóloga, porque son pérdidas en las que se sufre, ¿no? Que puede ser, como lo mencionábamos fuera del aire, la pérdida de un trabajo o este shock tan fuerte para las familias cuando los hijos empiezan a irse. Y ya que estamos tan cerca de la Navidad, pues esa primera Navidad en la que no están todos juntos. Que en me la toca con falta- no sé quién y me toca Así con no es, sé quién. uno o varios, ¿no? Claro, y que a veces esa pareja la va a vivir esa Navidad o ese Año Nuevo completamente solos, porque a veces tienen muchos hijos, pero todos se van, como están casados, Les todos toca se en la van, casa de los suegros. y a lo mejor les toca solitos.
Mira, creo que sí es un tema complicado porque si bien es cierto que, por ejemplo, en el caso de la mamá se dedicó a estos hijos por tantos años y se dejó de ocupar de sí misma, se ocupó por muchos años del marido y se dejó de ocupar de ella misma. De pronto el esposo también estaba en sus ocupaciones y es complicado porque ya no, si no tuvieron el interés de estarse comunicando como pareja, conviviendo, haciendo cosas solos, conquistándose cada día, pues lo que va a pasar es que están dos personas vacías del uno para el otro, ¿no? A lo mejor con más resentimiento que con afinidad. Entonces sí es complicado, pero no es tan complicado como el hecho de que los hijos no están porque fallecieron, ¿no? Pero claro, ciertamente es una pérdida, ¿no? Es un cambio de vida, ¿no? Claro. Bastante Como esto fuerte. que también mencionaste del trabajo. A lo mejor en noviembre o a principios de diciembre me quedé sin trabajo, pues no la voy a disfrutar, ¿no? No va a ser igual. Pero además como hombre, en esta cultura el hombre es proveedor. Y hay un movimiento fuertísimo cuando psicológicamente para ellos, cuando se pierde, ¿no?, el trabajo. Y si es en estas fechas, pues es más complicado, ¿no? La carga emocional es más difícil. Claro. Uh-huh. Bueno, todavía tenemos minutos para seguir hablando de este tema, pero antes de que se nos acaben, ¿qué te parece si compartes con el público cómo te pueden localizar, tu página, tu teléfono, todo esto? Claro, en Facebook estoy como tanatóloga Guadalupe Flores. El correo electrónico es terapiadeduelo@yahoo.com.mx. El teléfono, ¿no? Sí, da tu teléfono también. Lo que tú quieras, claro. Bueno, en el teléfono me encuentran en el 62 62 61 29. Mi celular es el 55 16 19 2001. Y puedo incluso dar atención, de hecho lo hago para el enfermo terminal a domicilio. Y mi consultorio está en la Colonia Roma, en Tabasco 56, a una cuadra de Álvaro Obregón. Okay. Yo quiero hacerte una pregunta un tanto personal, ¿no? Ajá. Pero porque a mí me gustaría saber cómo fue que tú superaste esto. Comentabas hace un momento que tuviste la pérdida de tu esposo, Ajá. que viste un cambio en él acá y todo bien padre. ¿Qué pasa cuando se va? Ay, pues es algo muy fuerte, sobre todo porque lo amaba mucho y creo que también era muy amado. Entonces fue muy complicado porque en la madrugada a él le da un infarto, y cuando él estaba en la sala porque no podía dormir, y cuando yo oigo algo extraño en ruidos de la garganta, entonces salgo de la recámara, pero pues ya no llego suficientemente a tiempo. Además, médicamente con ese tipo es fulminante y bye, ¿no? Entonces, bueno, sí, desde ese momento ya empiezas como, primero en shock, ¿no? Es así como que no sientes nada, la gente va y te abraza y tú así, ¿no? Como que no entiendes qué es lo que te pasa. Pero después de eso, ¿sabes qué es? Es este vacío, duele mucho ese vacío donde ya no va a existir más, ya no va a haber más. Su ropa se quedó ahí esperando a ser usada, ¿no? Sus zapatos, su trabajo, no sé, todo. Tus planes, porque incluso claro, tienes planes. Porque además tienes planes de envejecer juntos, ¿no? Tienes planes de no solamente de irte de vacaciones este año y cosas de esas, tienes de verdad planes a muy largo plazo, ¿no? Y de pronto ya no. Entonces ahora tienes un gran miedo de vivir la vida sin él. ¿Cómo le haces para vivir la vida sin él? Y vas como en esta parte que les decía, brincando de no puede ser, no pudo pasar, a la victimización también, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué yo lo tenía que pasar?
¿por qué si era mi regalo en mi vida, no? Casi, casi, ¿por qué? Entonces, bueno, vas brincoteando, pero sí siempre como en esta parte de ir saliendo. Yo realmente tuve apoyo psicológico y también tanatológico, ¿no? No puedes, un médico no se puede operar a sí mismo, ¿no? No, claro. O sea, de verdad que lo necesitaba. Yo me sentía de verdad perdida sin él, ¿no? No podía imaginar la vida sin él. Y bueno, sí, fue un duelo de 2 años y después encuentras los para qué pasó, ¿no? Y te encuentras con que la vida tiene más para darte, ¿no? Y te encuentras con cosas y situaciones y vivencias que experimentas ahora más intensamente, ¿no? Porque sabes que las experiencias de la vida solamente las vives en ese momento, en ese justo instante, porque si no tienes la capacidad para experimentarlas y disfrutarlas en ese momento, de esa manera, se te fueron. Y a lo mejor después no va a estar esa persona o no vas a estar tú, ¿no? Entonces, como que esta pérdida tan importante en mi vida me trajo también muchas ganancias, que pudiera escucharse de una manera muy egoísta, pero no. Ante esa pérdida, ¿qué puedes hacer? Lo único que puedes hacer es reconstruir tu vida y seguir viviendo. Y que tengas esa experiencia para poderla trascender, para poderla llevar a la familia, para poderla llevar a la gente en tu trabajo, ¿no? Como llegar en las mañanas y brindarle una sonrisa a la gente que quieres, porque ahí trabajas, ¿no? Y a veces tienes dificultades y diferencias, pero ahí estás. Entonces esto es el duelo, ¿no? ¿Cómo lo trasciendes de esa manera? Y sí, finalmente muy agradecida con quienes me trataron en el duelo, porque sí, me agarré de ellos, ¿verdad? No podía pasarlo sola, no podía. Así fue. Tenemos que aceptar que necesitamos ayuda. Sí. Especialmente en esos momentos. Sí, así es. Esto de la muerte es algo muy, muy difícil y también cultural, es cultura, ¿no? Hay otros lugares donde la muerte es vista como algo maravilloso que te va a pasar, ¿no? Que te va a suceder. Y que lo que estás viviendo aquí no es nada comparado, o es lo malo, haz de cuenta, comparado con lo que te viene, ¿no? Uh-huh. Y hay lugares donde se hace una fiesta, y una gran fiesta, ¿no? Y música, y todo es felicidad, porque esa persona ya se fue y no experimenta. Porque está en una vida mejor, porque ¿no? tiene que ver con cómo fuimos educados, ¿no? Claro. Y pues eso es lo que hace a veces difícil las pérdidas. Pero si a fin de cuentas vas resolviendo de la mejor manera, lo vas platicando, lo vas comprendiendo, hablas del tema de qué quieres que te hagan a ti, qué quieres que pase con tus cosas, etcétera, y lo vas llevando así día a día, es más fácil resolver en tiempo. Claro. El duelo patológico es cuando ya no pudiste resolver y entras al sufrimiento permanente. Sí es importante el sufrimiento. El dolor es necesario. El dolor es necesario. Uh-huh. El sufrimiento sucede inevitablemente en un lapso de tiempo en orden, ¿no? Que es un latigazo de dolor que te puede venir preferentemente en el pecho, pero en donde sea que te venga el dolor es debido a eso, ¿no? Claro. Al dolor de la pérdida, al sufrimiento. Pero si pasado el tiempo tú no puedes resolver, el sufrimiento se queda como en tu vida. Ahí es donde ya está el problema. Y ahí hay un problema. Pues muy bien, este tema de verdad que se llevó toda la hora y se podría llevar muchísimas más porque estamos todos muy involucrados con él. Te agradecemos, la verdad, que nos hayas platicado esto. Te invitamos a que sigas con nosotros. Y bueno, pues pasamos a la siguiente etapa del programa. Muchas gracias.